Un feliz sábado a toda la congregación. Parece que el invierno regresó, ¿no? Ahí algunos están bien ya protegidos. Y yo también. Muy bien, hermanos. Feliz sábado a todos. Más allá del sol. Qué bonita esperanza, hermanos. El Señor nos quiere dar la fe. La fe que una vez fue entregada a los santos. El Señor quiere poner en nosotros esperanza. El Señor quiere poner en nosotros su amor para que podamos reflejar su carácter. Dios tiene un reino. Tal vez no tengamos el talento aquí para cantar muy bonito, pero tenemos la esperanza, ¿no? Que la letra nos trae. Yo encontré una cita en este libro, hermanos, Evento de los Últimos Días, y la página 66 dice así: el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. Entonces hay una felicidad, hermanos, un placer, pero no cualquier placer, hay un completo placer cuando somos moldeados ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora el Señor va a quitar, hermanos, la depresión, va a quitar el estrés, va a quitar la ansiedad, va a quitar el miedo y Dios va a poner ¿qué? Felicidad. ¿Usted disfruta esta felicidad? Hermanos, hace muchos años que yo estoy disfrutando esta felicidad. Dios quiere que usted sea feliz. Yo tal vez que no le conozca a usted y usted no me conoce, pero yo quiero dar a usted la bienvenida a la felicidad de Dios. ¿Sabe cómo llama la felicidad de Dios? Jesús. Así que le damos la bienvenida a usted este día sábado a la casa de Dios. Le damos la bienvenida a usted que también nos acompaña por la televisión. La bienvenida a usted que nos acompaña por un DVD, que está en su casa. Que Dios nos bendiga a todos este momento. Amén, hermanos. Imagina qué gran alegría, hermanos, poder venir aquí y encontrar la felicidad. Y aquí dice muy claro, hermanos, la felicidad se encuentra en la presencia del Creador. Por eso, hermanos, yo quisiera hoy predicar un tema en el libro de Daniel, que tal vez que usted nunca ha escuchado antes de esta manera, pero que bien que vino hoy aquí. Y entonces ahora vamos a recibir la palabra de Dios. Daniel capítulo 9. Este es el libro que estamos estudiando en estos últimos cultos que estamos haciendo. Empezamos en Apocalipsis y ahora estamos estudiando el libro de Daniel. Ya miramos el capítulo 7. Y a la vez que estudiamos el capítulo 7, mencionamos el capítulo 2, que habla de que el Dios del cielo viene acompañando los reinos y su sucesión. Y ahora Dios está planeando implantar un reino para siempre. Después del capítulo 8, miramos que ahora involucra conocer la doctrina del santuario. Y miramos ahora el capítulo 8, que el capítulo 8 quedó incompleto. Por eso ahora estamos estudiando el capítulo 9, que va a completar el capítulo 8, para que podamos entender que Dios tiene un plan para su pueblo y Dios tiene un plan en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces ahora, hermanos, cuando nosotros abrimos la Biblia, hay que tener mucha reverencia. La Biblia no es un libro de historia, no es un libro de geografía, no es un libro de seres humanos. La Biblia es palabra de Dios. Por eso aquí oramos, por eso adoramos, por eso cantamos, pero ahora con reverencia vamos a abrir la Biblia. Nunca abra la Biblia sin orar, sin pedir discernimiento, sin pedir sabiduría del cielo. Porque a la vez que usted abre la Biblia apenas para la satisfacción de conocimientos, podemos tomar un rumbo equivocado. Entonces la propia Biblia, hermanos, nos tiene que llevar en armonía con la voluntad de Dios. ¿Por qué decimos por decir que la bestia
el cuerno pequeño es el papado. ¿Por qué decimos, hermanos, que la imagen de la bestia es el protestantismo apostatado? ¿Por qué decimos, hermanos, que el número de la bestia, la señal de la bestia es el domingo? Todas esas cosas tienen que tener una explicación bíblica, no porque alguien habló, porque creo que así es. Hay que tener una comprensión correcta de esas cosas. Y a la vez, hermanos, que vamos estudiando la palabra de Dios con reverencia, con discernimiento, y ahora vamos entendiendo que el vino son las falsas doctrinas, que la marca de la bestia es el domingo, el sello de Dios es el sábado, y así, hermanos, vamos entendiendo a través de la Biblia, porque la Biblia se interpreta a ella mismo. Amén, hermanos. Entonces yo no estoy entrando en muchos detalles porque me gustaría hacer una aplicación, pero es muy importante, hay hermanos aquí y los que nos acompañan en su casa, que conocen que hay diferentes métodos de interpretación. Hay los preteristas, los futuristas, pero nosotros, los adventistas, somos historicistas. ¿Qué quiere decir esto? Que exactamente que interpretamos la profecía conforme la historia. Entonces, mi hermana, es muy importante entender eso, que el Señor ha dado la profecía al profeta, la visión, la revelación. Y al momento, hermanos, que el profeta recibe la visión, empieza en el proceso de historicismo, empieza el cumplimiento mismo de esta profecía. Y casi siempre esta profecía va hasta el tiempo cuando Jesús viene en poder y gloria. Por eso es importante, hermanos, de que nosotros aprendamos a entender la diferencia de los métodos. Hay por decir, muchas denominaciones, especialmente los evangélicos, pentecostales, que usan el método futurista. Quiere decir, allá en un tiempo va a pasar eso. Y eso queda muy difícil de interpretar, muy difícil de aceptar también, porque eso se acomoda a cualquier manera que lo apliquemos. Pero el método historicista no puede ser así. El método historicista tiene que obedecer ¿qué? La historia. Por eso nosotros no podemos cambiar la historia, y por eso ahora podemos decir, Dios está en el control. ¿Decimos amén? Daniel capítulo 9. Ya leemos esta cita, pero acompaña conmigo. Si usted lee el libro de Daniel capítulo 9, del versículo 1 al 19, es una oración. Daniel está orando. Si usted lee el capítulo 9, del versículo 20 hasta el versículo 23, ahora hay una interrupción. Ya mencionamos el culto pasado, Gabriel otra vez viene con Daniel y ahora le interrumpe la oración y empieza a hablarle para que Daniel pueda entender la profecía. ¿Cuál era la razón ahora de la interrupción de Gabriel? Para que Daniel pudiera entender la profecía. Y dice así, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice bien claro, capítulo 9, versículo 21, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, versículo 22, e me hizo entender. Entonces, mi querido hermano, si usted hoy viene como visita a esta iglesia y no puede entender mucho de la matemática que voy a hablar, no te asustes. Si usted está en su casa también no puede agarrar mucho, no te asustes, porque el capítulo anterior, el propio profeta Daniel tampoco no pudo entender nada, quedó mareado, se enfermó y pasaron 15 años para que ahora entonces venga otra vez el ángel del cielo y ahora le va a ayudar a ¿qué? Entender. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y entendimiento. Ahora, mi querido hermano,
ponga atenção no versículo seguinte, o versículo 23 diz assim: al princípio de tus ruegos foi dada ¿qué? La orden. Quando miramos, hermanos, la conmoción de los acontecimientos de las naciones, parece que todo está fuera de control. Guerras, violência, enfermidades, sofrimento, muerte. Quando miramos as notícias do mundo, quando miramos a história do planeta Tierra, parece que todo está um desordem, um caos, todo parece que está fora de controle. Pero quando escuchamos um dos ángeles mais poderosos do universo falando com um ser humano, não é isto lo que encontramos. Decimos amém? Há uma autoridade em el universo e esta autoridade tem a palavra final. ¿Me entenderam, hermanos? Esta autoridade do universo tem a palavra ¿qué? Final. Daniel, al princípio de tu oração foi dada a ordem. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha pânico. Não te desanimes. Não te ponga por derrotado. Porque se você segura o braço poderoso de Jesus, Ele tem a palavra final. Amém, irmãos? Então, irmãos, aunque parecia que todo estava perdido, Daniel estava como confuso, mareado, pero del cielo foi dado uma ordem. E as ordens del cielo serão seguro, com toda seguridade, serão cumpridas. Ponga atenção, porque esta é a primeira vez que habla esta palavra, não? Foi dada a ordem. Del trono de Deus salen as ordens e elas são seguras, hermanos. E agora disse aí, então, eu he venido para enseñártela. E que está falando Gabriel? De lo que quedou pendiente há 15 anos atrás. O capítulo 8, versículo 13 e 14, quedou pendiente porque disse hasta 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Pero ahora Daniel, então, hermanos, enferma, ele queda sem compreender e quedou todo esse tempo estudando. E agora disse Gabriel: eu he venido para enseñártela, la visión, porque tu eres muito amado. Aqui terminamos então o sermão passado e de aqui hoje vamos a seguir adelante. Agora viene el bonito, hermanos. Entiende pues la orden e entiende la visión. Capítulo 9, versículo 23. Entiende pues la orden de Dios, del trono de Dios, entiende la visión. Y ahora, mis hermanos, el ángel Gabriel va a abrir la calculadora de Dios. El ángel Gabriel va a dar a conocer el reloj de Dios, que Dios no está desprevenido, que Dios no está perdido en su administración del universo, que Dios no está en una pared sin saber qué hacer, porque Dios tiene un programa que va a llevar a cabo. Y Dios, mis hermanos, ahora va a venir con Daniel para que él entienda algo más allá de lo que él pudiera imaginar. Já he explicado como 2 sermões atrás que Daniel, lo que queria era saber quando seu povo ia regressar a Jerusalém. Daniel não estava pensando allá em el año 2000, 2015. Daniel nunca nem pudiera imaginar algo assim para o futuro. Lo que estava em sua cabecita era quando vamos a la casa. Pero ahora Deus quer dar a través desse profeta a todas as gerações do Antigo Testamento uma luz, uma esperança de que Deus está em el controle do universo e também da história. Amém, hermanos? Glória a seu nome. Por isso diz a Bíblia que o Senhor conhece o fim desde o princípio. E esse sermão, hermano, mi querida visita, é para que você e eu podamos entender de que não há que desesperar. Não tenha medo. Não tenha medo do futuro.
Não tenha medo de uma superbactéria. Não tenha medo se a economia cai. Não tenha medo se tu família te rechaça. Não tenha medo se você perdeu seu trabalho. Deus pode enviar uma ordem onde pueda revertir, cambiar a situação. Decimos amém? El Senhor é especialista, mis hermanos. Quando Jesus ia atravessando o lago e agora vinha uma tempestade muito grande, hasta os discípulos, homens acostumbrados a estar em el agua e a dominar um barco, se estavam gritando desesperados. E Jesus dijo: não temais. E depois eles assustados: quem é este que hasta as olas, o viento e o agua lhe obedecem? Ele é o Criador, hermanos. Nós não servimos a um bebê em um pesebre, nós não servimos a um carpinteiro, hermano, sem experiência. Ele é mais que todo esto. Ele é o Rei de reis, Senhor de senhores. Ele manda, Ele tem a autoridade, Ele vai ao trono. Pero antes, hermanos, ¿dónde tenía que ir Jesús? Eso es lo que vai a decir Gabriel agora. Por isso nos assusta esto, hermanos, de que Deus tão grande, tão infinito, tão poderoso, agora vai entrar em la história de suas criaturas, e não solamente entrar em la história humana, pero agora vai passar por el peor de los peores. Por isso Gabriel disse: Daniel, ponga los zapatos, ponga las antenas, eu le vou dar agora muita luz, tenha sabedoria, tenha entendimento, compreende a visão. ¿Quer você aprender a visão? Cuidado, hermanos. Alguns por aí agarram essas profecias que são escritas para dar à igreja fé, amor, esperança, confiança em Deus, e las distorcem de tal maneira que arrebatam o rebanho por outro lado. Alguns começam com pura palavra feia, que a bestia que vai devorar, a persecução e que não sei o que, e as cuevas, e uno já está comendo os dentes, onde vou esconder-me nesse planeta? Hermanos, não é para isto que nos deu o Senhor a profecia. E outros agora agarram essas profecias tão bonitas da palavra de Deus e lá começam a torcer de tal maneira que começam com um fanatismo e levam a gente lejos de lo que era a igreja do Novo Testamento. E outros agarram essas profecias, hermanos, e fazem exatamente o que ela queria que se hiciera, lá fazem ao revés. Levam a gente agora a querer levar a que obedeçam as enseñanças do Antigo Testamento. Por isso é importante o que vamos estudar agora. Capítulo 9, versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo. Mire, hermanos, o que é que está pendiente, o que é que Daniel não entende, é uma questão de tempo. 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E esse ele não podia entender porque não disse nem quando empieza, nem quando termina. Agora, hermanos, então empieza a venir a resposta. Agora a mente de Daniel vai abrir-se. Agora vai receber a luz que quedou pendiente porque estava orando por 15 anos, estudando os livros. Porque se você lê o capítulo 9, lo encontra, o capítulo 9, os primeiros versículos, está estudando o livro do profeta Jeremias. 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo. Eu vou ler todo o texto, porque depois vamos passando rápido aí. Vamos ler todo o texto. Versículo 24. Me acompanhe, por favor. É muito importante que você tenha a Bíblia. Mesmo se você esteja em sua casa, aunque vamos colocar em PowerPoint para os que estão na casa, pero que lo tenha a Bíblia aberta. 70 semanas estão cortadas ou determinadas sobre tu pueblo e sobre tu santa ciudad, para terminar a prevaricação, para poner fim ao pecado, espiar a iniquidade, para trazer a justiça perdurável, e sellar a visão e a profecia, e ungir a los santos de los santos. Versículo 25. Sabe, pues, entiende, que desde a salida da ordem, miren outra vez, hermanos, la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo
de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Querido hermano, querida hermana, acabamos de leer una de las citas de la Biblia más importantes del Antiguo Testamento. Y si pudiéramos comparar el libro de Daniel, capítulo 9, del versículo 24 al 27, de las porciones del Antiguo Testamento, nomás pudiéramos corresponder esta porción del Antiguo Testamento con Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, hasta el versículo 11. Los 3 ángeles. Por eso lo que vamos a estudiar ahora, hermanos, es solene. Solene. El Señor empieza del conocido para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién era el pueblo de Daniel? Los judíos. Esse está bem sencillo, Daniel lo pudiera entender. Si yo hablo tu pueblo, si usted es mexicano, usted sabe muy bien que es para los mexicanos. Si usted es de El Salvador, entonces cuando Gabriel ahora dice 70 semanas están determinadas, quiere decir cortadas, quiere decir que ahora empieza a fraccionar la sesión de Daniel 8, versículo 14, quiere decir de aquel tiempo de 2300 tardes y mañanas, ahora vamos a agarrar un tiempo que está cortado, que está determinado, que está apartado para ¿quién? Para tu pueblo. Y ahora viene la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Quién era el pueblo de Daniel? No hay que olvidar eso, hermanos. ¿Quién era el pueblo de Daniel? La iglesia. Era el pueblo de Dios. Pero ahora hago otra pregunta. ¿Quién es el pueblo de Dios hoy? ¿Y será que hay un tiempo determinado para el pueblo de Dios hoy? Ahí es donde debemos entender bien esta profecía. Porque eso se aplica muy bien en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 3. Queridos hermanos, 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo. O pueblo judío foi chamado com um propósito solene. Se você mira a geografia, o pueblo judío foi colocado ao centro do mundo, para que pudieran ser uma luz, qualquer pessoa pudiera esparcir a luz de Jerusalém a todas as partes do mundo. Pero ahora, hermanos, o Senhor dá a Daniel uma fecha, le dá um tempo exato. A calculadora divina agora se abre e empieza a dizer, Daniel, ustedes têm um tempo. E esse tempo hoje, hermanos, é o mesmo que decimos para o mundo desta hora, é o tempo de graça, tempo de misericórdia, tempo de oportunidade. E se passamos esse tempo e não hacemos caso do tempo de Deus, então vamos pagar o preço. Por isso, hermanos, eu coloquei o título deste sermão. O título del sermão é o perdão divino. ¿Sabe por quê? Porque Deus é rico em perdonar. Decimos amém, hermanos? Imagina, hermanos, se Deus não fora rico em perdonar, o primeiro que devia ser fulminado sou eu. Porque, hermanos, somos pecadores, somos rebeldes, somos de coração duro. Nós, hermanos, amamos al mundo, amamos al pecado, amamos ao revés de lo que fomos criados, la lei de Deus, la santidade de Deus. Nós, hermanos, nos descarriamos, nos destruímos. Coração cargado de ódio, cargado de envidia, de orgulho, de egoísmo. Então, hermanos, agora Deus põe um plano
donde Dios va a trabajar con la iglesia basado en la misericordia, en el perdón. Daniel, mira, ustedes tienen 70 semanas. ¿Y qué serían 70 semanas? Vamos já a colocar las citas, porque si usted va al libro de Números, al libro de Ezequiel, vamos mirar que um dia em profecia equivale a um ano. Quiere decir, 70 semanas. Então, se agarramos uma semana, ¿cuántos dias tiene? São 7. 70 vezes 7. Sí, 490 años. Era el tiempo de Dios para la nación de Israel. 490 años. Quiere decir, hermanos, que los judíos, ellos debían entender, como debía entender Daniel, y como tiene que entender usted y yo, si queremos ir al reino de Dios, debemos entender qué significa las 70 semanas. Y si no entendemos ahí, hermanos, entonces no vamos a seguir adelante. ¿Y quién nos va a descarriar? Es el enemigo. Entonces, hermanos, ahora mira lo que dice la palabra. Yo quisiera, hermanos, enriquecer más ese sermón, pero el tiempo me va a agarrar, así que yo tengo que andar rápido. Me acompañen, por favor, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 18. Dice así la palabra del Señor, versículo 21. El libro de Mateo capítulo 18, versículo 21. Entonces se acercó Pedro y le dije, Señor, ¿cuántas veces? ¿Qué tenía que hacer, hermanos? Perdonaré a mi hermano que peque contra mí, ¿hasta 7? Jesús le dijo así, no te digo hasta 7, sino aún hasta 7 veces 7. Mira, hermanos, que este número 7 es el número de la perfección. El número de la perfección. Entonces, hermanos, para Dios es como dar la oportunidad. La perfección de Dios, el amor de Dios es dar otra oportunidad. ¿Dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba el pueblo de Dios? ¿Dónde estaba Jerusalén? ¿Cómo estaba Jerusalén? Había sido arruinada, derrumbada, destruida. La ciudad de Dios había sido arruinada por los paganos, los caldeos, ya miramos esto, los babilónicos habían arruinado el templo, habían quebrado todo, derrumbado todo. Y ahora Daniel, el pueblo de Dios, estaban en el cautiverio. Pero ahora viene Dios y dice, Daniel, ponga atención en la profecía, 70 semanas ustedes tienen todavía de oportunidad. Quiere decir, la gracia de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios se extiende hacia Daniel y a su pueblo. Amén, hermanos. Ahora viene Pedro y dice, Señor, y si una persona viene y me ofende y me pisa mi pie, ¿hasta cuántas veces puedo perdonar? 7? Y dice, no, Pedro. Vamos a calcular bien la matemática de Daniel. Hermanos, es la matemática de Dios, la matemática del amor. El Señor está extendiendo la oportunidad. Por esto, hermanos, todavía hoy, esta mañana, venimos aquí a este lugar. Usted está escuchando ese sermón por la televisión, porque Dios, el Dios del cielo, todavía no ha dado la orden para interromper la historia del pecado, porque nos está queriendo dar una oportunidad. Amén, hermanos. Por eso le digo que hay más de lo que podemos imaginar, no más mirar números y matemáticas en Daniel. Entonces el Señor, hermanos, no está en el acaso. Todo tiene un propósito. Si usted lee, no voy a leer muchas citas porque el tiempo no me deja leer demasiado, pero en Gálatas 4:4 dice bien claro así, en la plenitud del tiempo, quiere decir en la hora correcta, en la hora exacta, Dios envió su Hijo nacido de mujer. Quiere decir que Dios no anda así perdido en la historia. Dios tiene un programa, Dios tiene un cronograma, Dios tiene una agenda. Y esto, hermanos, me dice que si usted está aquí esta mañana, si yo estoy aquí esta mañana y usted está escuchando ese sermón, es porque Dios desde la eternidad ya lo tenía planeado para esto. Por esto no haga oído sordo. Atenda la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Tal vez que usted vino porque alguien le invitó, pero por detrás de esto están los designios del cielo.
O Senhor quer salvar a você, quer salvar-me a mim. 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo. Não é que Deus diz assim, Daniel, se ustedes, os judíos, em 70 semanas ou 490 anos, não se corrigem, eu les vou destruir. Não, hermanas. É Deus, vocês vão mirar agora, a medida que avancemos, Deus está dizendo, Daniel, eu vou fazer todo o que pueda para salvar tu gente, todo o que pueda, incluso dar minha própria vida para salvar a igreja. Amém, hermanos? É Deus de amor, hermanos, pero claro que vamos ver que se a misericórdia de Deus não se escuta, que se não deixa atender, vai acabar, vai terminar, e nós outros nos encontraremos solos, e o inimigo nos vai destruir. Por isso, meus irmãos, quando abrimos a Bíblia, aqui em essa profecia, mira que agora o ángel Gabriel se vai esforçar para dizer a Daniel que entenda, que su pueblo entenda, que há Deus que los quiere salvar, que los quiere ayudar. Então, meus queridos hermanos, quando abrimos a palavra de Deus, não é que solamente encontramos assim Deus assim de amor, de misericórdia, que cantemos aqui, Deus é tão bueno e todo esto. Também Deus, hermanos, o Deus de amor de la Bíblia, o Deus rico em perdonar, é Deus de justiça. Decimos amém? Portanto, hermanos, a história do pecado, meus hermanos, vai terminar. E como que Deus vai terminar com a história do pecado? Como que Deus vai poner um final a esta mancha borrosa do universo? Isso é o que vamos então aqui estudar, hermanos, em esta profecia. Está desenhado em esta profecia o plano de Deus, o programa de Deus, para que a igreja lo tenha bem seguro, que o Senhor vai interferir, que o Senhor agora vai demarcar os tempos para que su plano seja levado adelante. Então, vamos abrir a calculadora divina. Vamos examinar o que nós outros já mencionamos aqui. O capítulo 9, versículo 24, menciona a sequência de coisas que Deus vai fazer. Talvez que hoje não vou poder entrar em muitos detalhes aqui, por decir, terminar a prevaricação, poner fim ao pecado, expiar a iniquidade. Isso mais adelante vamos ter que estudar bem em Apocalipse, pero me gostaria do versículo 25 hasta o 27, isso sim, entrar mais profundo com vocês. Então, hermanos, sabe e entende que desde a salida da ordem para restaurar e edificar a Jerusalém, mira, aqui outra vez encontramos a salida da ordem. Claro que entendemos por la história que houve 4 ordens para que fuera restaurada Jerusalém. Pero aunque são reis como Darío, como Ciro, como Artajerjes, pero por detrás destes reis humanos, há rei de reis, hermanos. Decimos amém? Então, a ordem não era apenas de Artajerjes, em el año 457, quando manda reparar o templo, quando manda levantar os muros de Jerusalém, quando manda reconstruir a cidade. Era a mano de Deus que le estava movendo a este rei. Amém, hermanos? O Senhor está pendiente. Desde a ordem. Outra vez disse Gabriel a Daniel assim, mira, há uma ordem. Por isso não aceptamos o acaso, hermanos. O Senhor está pendiente. E agora ele empieza a falar de quem? Capítulo 9, versículo 25. Diz assim, para edificar a Jerusalém hasta el Mesías príncipe. Mira, hermanos, la profecía va a demarcar ahora a quién? A Jesús. El Mesías es el Cristo, es el ungido de Dios, es el príncipe de los príncipes. Él es el Señor de la vida. Ahora Gabriel por eso está diciendo, entiende, abre esta cabecita, vamos entender isso, porque vamos falar do próprio Criador, Ele vai venir. Gabriel está anunciando a venida de Jesus, hermanos. Ele vai venir, e agora Gabriel vai dar a conhecer a Daniel, o profeta, a sequência da vida e do ministério de Jesus, e para que ele tendria que venir.
el cómo, el por qué y el para qué. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver aquí en Daniel capítulo 9, versículo 25, dice así: hasta el príncipe, el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y ahora entonces la Biblia empieza a dar una matemática, hermanos, de semanas quebradas. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque vai dar, hermanos, no solamente a Daniel, que era quien estaba recibiendo el conocimiento, el tiempo que tomaría de reconstruir, de levantar, de restaurar a Jerusalén otra vez, pero más que todo, daría al universo entero el conocimiento de cómo vendría el Rey de Reyes a ese planeta caído. Entonces mira conmigo, hermanos, el versículo 27 nos da un versículo importantísimo, dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No más en este versículo, por la mitad, pudiéramos ahora gastar todo el tiempo. Por otra semana, quiere decir una semana, confirmará el pacto con muchos. Yo estuve buscando, hermanos, en otras traducciones la interpretación de ese versículo, y entonces encontré una Biblia, se llama Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, que traduce esto de una manera como está cerca del inglés, y dice así: y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Mira que está un poquito diferente, ¿no? Pone la palabra un pacto firme. La Biblia en inglés se dice un strong, que es un pacto fuerte. Él hará un pacto diferente de lo que fue hecho en el Antiguo Testamento. Y ahora, hermanos, entonces la Biblia empieza a hablar del Mesías que iba a venir y que ahora va a ser ungido, y que vamos ya a mencionar eso sobre cómo fue, pero ahora dice que él hará un pacto firme, un pacto fuerte con muchos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué no dice con todos? Si es un pacto perdurable, si es un pacto firme, si es un pacto fuerte, ¿por qué no con todos? Es porque nem todos le aceptan. Hay una puerta abierta, pero pocos quieren entrar. Hay una riqueza muy grande, pero pocos quieren ser ricos. La mayoría quiere quedar pobre. Entonces, miren, hermanos, la palabra de Dios menciona así en el libro del libro de Hebreos. Si usted mira, por decir, cuando leíamos Hebreos, el capítulo 7, dice así la palabra del Señor, el versículo 17 adelante, Hebreos capítulo 7, ya regresamos a Daniel, capítulo 7, versículo 17, dice: pues se da testimonio de él. Está hablando de Jesús: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 18: queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Mira, hermanos, está hablando de una ley, de un mandamiento que era débil y ineficaz. Ahora entonces estamos ahí mencionando en el libro de Hebreos los mandamientos en forma de ordenanzas. Esos mandamientos que eran matar animales, que era hacer el ritual diario, esto era débil y era ineficaz. Versículo 19 dice: pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y ahora acompaña lo que está en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Amén, hermanos. Quiere decir, San Pablo ahí en Hebreos, ahora mira la profecía de Daniel y dice así: estos
sacerdotes do Antigo Testamento também eram pecadores. Esses animais eram animais e nada de esto pudiera salvar o ser humano. Pero agora vem um que vai estabelecer um pacto que forte, um pacto firme. E ele, segundo a ordem de Melquisedeque, estabelece um pacto perpétuo. Amém, irmãos? Então, se mira a profecia de Daniel, está dando a segurança de que sim, agora vai ser colocado um programa tão forte, tão perdurável, que agora sim vai ser aceptado como um pacto eterno. Por isso, meus queridos irmãos, nós hoje vemos a importância de entender esse capítulo 9 do livro de Daniel, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 menciona assim a palavra do Senhor. El versículo 27 al 28, vemos agora algo interessante que vai passar aqui, hermanos. El capítulo 26, versículo 27. E tomando la copa e habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que ¿qué dice la palabra? Por muchos es derramada para remisión de los pecados. Miren, mis queridos hermanos, quando Jesus reúne os discípulos, Jesus agora então, em este momento, agarra a sangre e agora ensina aos discípulos e diz assim: tomem de esto, porque esto es la garantía del nuevo pacto. Jesus, em outras palavras, como Daniel recibe de Gabriel a visão, está agora sustituindo um programa por outro. Ele vai quitar agora, hermanos, a Páscoa e ele vai estabelecer agora a Santa Cena como recuerdo, hermanos, de esta comunhão com o cielo, que é uma nova maneira de vivir o reino de Deus. Amém, hermanos? Então, mire, isto está muito claro aqui no livro de Daniel, capítulo 9. Se você regressa comigo em Daniel, capítulo 9, diz assim: el versículo 26 menciona assim, hermanos, a palavra del Senhor. Versículo 27, perdão, que estamos leyendo. E por outra semana confirmará el pacto com muitos, a la mitad de la semana hará cessar, que dice aí? El sacrifício e la ofrenda. Qual era a maneira como Daniel e seu povo conheciam de salvar-se? Eles tinham que trazer, quando em pecado, trazer um animal, porque pecaram, e agora venir e colocar a mão arriba da cabeça deste animal, pedir perdão de seus pecados, confessar seus pecados, e agora por substituição, deviam eles deixar que o animal fuera levado ao interior do santuário, através da sangre, e regressar perdonados. Pero quando leemos aqui a visão de Gabriel, Gabriel está falando ao profeta Daniel, disse: ele hará cessar el sacrifício e la ofrenda. Não está falando assim, los sacrifícios e las ofrendas. ¿Por que habla el sacrifício e la ofrenda? Em el singular. ¿En que dia Jesus morreu, hermanos? ¿En que mês morreu Jesus? ¿En que hora morreu Jesus? Mira que Jesus está haciendo a Santa Cena com os discípulos. E Jesus agora levanta então a copa e diz assim: tomad todos, este é o pacto, é a sangre del pacto. Pero disse Daniel, allá conforme a visão, um pacto strong, fuerte, um pacto firme. Este é o pacto verdadeiro. Os outros eram, hermanos, apenas uma sombra de lo que viene. Agora a Santa Cena vai ser lo que vai definir a salvação de los seres humanos. É uma comunhão com Cristo. Tomar su sangre, comer su carne, é ter uma reunião com Ele de intimidade, é um companheirismo, é uma relação personal, é uma relação espiritual. Amém, irmãos? Então, agora mira, quando a palavra de Deus menciona que Jesus vai à cruz, não vou ler todas as citas, aí está em el capítulo de Mateus, capítulo 27. Quando Jesus, hermanos, agora vai à cruz, então ele vai às 9 da manhã. E aí, hermanos, às 3 da tarde,
Jesús expiró. Y al momento, hermanos, en que Jesús expiró, la palabra de Dios dice que no era cualquier día y cualquier hora. Todo estaba dentro de la agenda de Dios. Y ahora dice la palabra del Señor que el velo se rasgó de alto a bajo. Al mismo momento, hermanos, hubo un terremoto y el local del lugar santísimo, que jamás pudiera ser visto por un ser humano, quedó descubierto. Y a la vez era el mismo momento del sacrificio cuando el animal debía ser muerto. ¿Y qué cree usted? Escucha esta cita de la sierva de Dios. Aquí tengo, hermanos, dice así, la hermana White dice así: todo era terror y confusión. El sacerdote estaba para matar la víctima, pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero escapó. ¿Decimos amén? ¿Por qué este animalito corrió? ¿Por qué él se escapó? Porque el verdadero cordero en ese momento estaba ¿qué? Siendo inmolado. El verdadero cordero. Por eso, hermanos, nosotros somos una iglesia cristiana. Ya no creemos en sacrificios de animales. Ya no creemos, hermanos, en las tradiciones del Antiguo Testamento. En este mismo momento, no era una cortina así como usted tenía en la casa. Si usted tiene una cortina en la casa, hasta un niño puede rasgarla, ¿no? Pero esta cortina del templo era una cortina gigantesca, pesada, muy fuerte, y no se rasgó de abajo para arriba, como pudiera decir. Bueno, algunas personas la rasgaron. Se rasgó de abajo para arriba, como que diciendo: Dios acabó el sistema de sacrificios. Y al mismo momento que el sacerdote estaba con nervios, ¿no?, haciendo el sacrificio, dice ahí la sierva de Dios, en ese momento hubo un terremoto y ahora su cuchillo cayó de su mano y el cordero escapó. Y dice más: el símbolo había encontrado en la muerte. Un momentito aquí que me... El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. El gran sacrificio había sido hecho. Estaba abierto el camino que llevaba ¿hacia dónde, hermanos? Al Santísimo. Había sido preparado para todos un camino nuevo y viviente. Ya no necesitaría la humanidad pecaminosa y entristecida esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, el Salvador iba a oficiar como sacerdote y abogado en el cielo de los cielos. Deseado de todas las gentes, página 705. Mi querido hermano, mi querida hermana, este momento foi um momento solene, o momento em que o cordeiro expirou. Dice aí muito claro, o tipo encontrou o antítipo, quer dizer, já não a sombra, agora é a realidade. Agora já não animalitos ou guarda de guardar fiestas ou circuncisão, agora é Cristo, agora é a unção do Espírito Santo, agora já não é Páscoa, ahora, mis hermanos, es Santa Cena. Decimos amén, hermanos. Por eso nosotros debemos entender esta profecía, porque está muy claro, hermanos, de que este era un programa escrito por Dios. Por eso Gabriel viene a dar, hermanos, este programa, esta agenda para Daniel, para que la iglesia del tiempo del futuro pudiera entender que los judíos y todas las tradiciones judaicas quedarían para atrás. Por eso, mi querido hermano, hay que ahora entender, al estudiar el Nuevo Testamento, que todo lo que vamos a estudiar en los Evangelios, en el libro de Hechos, de todo el Nuevo Testamento, va a ser apenas una confirmación de lo que da Gabriel para el profeta Daniel. Por decir, abrimos la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo 23 dice así, hermanos. El libro de Mateo capítulo 23. Esta profecía, mis queridos hermanos, es una profecía muy dura. Cuando leemos Jesús
hablando con las prostitutas, con los ladrones, con los publicanos, los habla de manera amena, suave, no amorosa. Pero quando está aqui hablando el capítulo 23, com os judíos, Jesus agora não usa palavras suaves, usa palavras duras e cortantes. E agora miren o que diz o Senhor Jesus, hermanos. Capítulo 23, versículo 34. Portanto, e aqui eu os envio profetas e sábios e escribas, e de ellos a uno matareis e crucificareis, e a outros azotareis em vuestras sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que venga sobre vosotros toda a sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Ahora miren, hermanos, usted va a decir, pastor, usted está hablando que está terminando la gracia para el pueblo do judío, pero ahora Jesús está hablando que todavía sigue la gracia, ¿sí o no? Claro que sí, si usted pone atención, Jesús todavía está extendiendo la gracia. ¿Por qué está pasando? Es que aquí cuando se muere el cordero, hermanos, estamos exactamente ¿adonde en la profecía? Al medio de la semana, hermanos. Ya vamos a poner la gráfica. Al medio de la semana. Entonces la última semana, hermanos, era la que iba a completar, hermanos, la misericordia de Dios al pueblo judío. Quiere decir que del momento en que Jesús fue ungido, si agarramos la profecía con Esdras capítulo 7, al momento que Artajerjes manda la reconstrucción de Jerusalén, entonces sería el año 457 antes de Cristo. Y ahora si calculamos las 70 semanas, ellas no van a terminar al año que está Jesús en la cruz. Todavía hay 3 años y medio para el futuro, para que cierre la puerta de la gracia para los judíos. Esto fue el año 70 de nuestra era, cuando vino la ejecución, pero en el calendario de Dios, al año 34, hermanos, hubo algo tremendo, cuando ellos mataron a Esteban. Exactamente, hermanos, entonces mira, como el Señor es misericordioso, como Dios ama a las personas, como Dios extiende su misericordia. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque, hermanos, por la lógica, por cualquier razón humana, pudiéramos decir así: Jesús viene, ama a las personas, cura a las personas, ofrece la gracia de Dios, y ahora lo enviaron a la cruz. ¿Cuál debía ser la sentencia? Destrucción. Pero a la vez, hermanos, ¿qué está hablando Jesús? Ustedes me van a hacer todo esto, pero yo todavía les voy a seguir llamando al arrepentimiento, todavía los voy a seguir invitando a que vengan en mi reino, aunque me maten, aunque me lleven a la cruz, yo les voy a seguir dando 3 años y medio de oportunidad. Amén, hermanos. ¿No es grande la misericordia de Dios? Y por eso les digo, hermanos, el perdón divino, eso es lo que encuentro aquí en esa profecía. El perdón de Dios, hermanos, es una herramienta, hermanos, que Satanás no conocía. Es un atributo del carácter de Dios que el enemigo no pudiera entender. ¿Cómo Dios puede perdonar tanto? Porque eso ya empezó en el Edén, cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido, cuando no creyeron en la palabra de Dios, cuando creyeron más en la serpiente que en la palabra del Criador, ya era para esperar que Dios los hubiera destruido, que Dios hubiera acabado con este planeta, pero Dios creó un plan para salvarnos. Y ahora, hermanos, ¿qué está hablando Jesús ahí? Jesús está hablando así, mira, ponga atención en esto. Portanto, é aqui que eu envio profetas e sábios e escribas. De ellos algunos matareis e crucificareis, e a outros açoitareis em vuestras sinagogas, e perseguireis de ciudad en ciudad. ¿En quién se cumple esto? Agora ponga atenção, hermanos. ¿Cuándo, hermanos, va a pasar esto? ¿Y qué consecuencias tiene esto? El versículo siguiente menciona, versículo 36, de cierto os digo,
que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalém, Jerusalém, que mata a los profetas e apedreas a los que te são enviados. Quantas vezes quise juntar a tus hijos como la galina junta sus polluelos debajo de sus alas e não quisistes. Agora mira o versículo 38. Esse é o versículo mais triste desse capítulo 23 de Mateus. E aqui, vuestra casa os es dejada, como hermanos? Desierta. Cayó Babilônia. Não há medicina. Já não há nada que se pueda hacer. Jesus aún está dando oportunidade, porque menciona, eu vou enviar todavia profetas, vou enviar todavia escribas, vou enviar todavia mi gracia, pero eu sei que vocês não vão aceitar. Então, vocês quedarão desolados. Desolados. Sabe o que significa deserto? Desolado. Será que esta palavra aparece allá em Daniel? Claro que sí. Daniel capítulo 9, tan pronto habla esto el Señor, mira lo que dice Daniel capítulo 9. Dice la palabra de Dios bien claro, hermanos. El libro de Daniel es tremendo, porque vamos a encontrar en otros versículos, pero aquí también habla lo mismo. Versículo 27, ya leemos, ¿no? Después con la multidumbre de las abominaciones, vendrá él. Daniel capítulo 9, versículo 27, me ayuden. Después, al medio del versículo, después de la multidumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿De qué está hablando Jesús aquí a Daniel? La abominación desoladora. Porque el sermón pasado estudiamos en Daniel, y ustedes no van a olvidar eso. Daniel no culpa a los babilónicos, los caldeos. ¿A quién culpa Daniel por estar en cautiverio? ¿A quién culpa Daniel por causa de todas las consecuencias de sus errores? Ellos mismos. Pecamos, no obedecemos. Contra ti nos rebelamos. Así está hablando Daniel todo el tiempo. Y por eso vino este gran mal sobre nosotros. Entonces, hermanos, cuando estamos pasando por hora difícil, cuando estamos enfermos, cuando estamos atribulados, no es culpa de Dios. Hay que entender eso. Algunos van a un funeral y dicen, Dios lo quiso. Eso nunca fue de la voluntad de Dios. Ahora se fumé toda mi vida, tengo un cáncer de pulmón, o tengo un otro problema. Ahora dice, Dios lo quiso. Claro que no, hermanos. El Señor nunca quiere el mal de sus hijos. Entonces la palabra de Dios menciona, su casa os quedará desierta. Aquí es que yo no sé, hermanos, cómo hacer para ayudarlos a entender el profundo, el ancho, el alto, el infinito del amor de Dios. Porque piensa, la parábola, yo no tengo aquí mucho tiempo para contar todas esas parábolas que Jesús contó, pero en las parábolas él decía, ¿no? Entonces, el dueño de la viña envió ahí los agricultores, pero ellos quisieran posesionarse, ¿no? Cuando miraron sus encargados, a unos mataron, a otros persiguieron. Un día el dueño de la viña dice, bueno, ya que no obedece a mis empleados, yo voy a mandar a mi hijo allá para acertar cuentas con ellos. Y cuando los que estaban ahí arrendando, oh, mira, viene el hijo, ese era el heredero, vamos a matarlo. Y ahora, ¿qué viene a hacer el padre, el dueño de la viña? Viene a acertar cuenta, mataron a mi hijo, ahora sí van a ver qué va a pasar. Entonces, hermanos, cuando miramos esas parábolas, ¿cuál sería la lógica mirando a Jesús en la cruz? Es que ahora va a venir el castigo, pero no. Todavía Jesús está hablando ahí en Mateo, yo voy a enviar más profetas. Quem sabe ustedes todavía, sus hijos puedan despertar, pueden entender mi amor, cuánto los amo, como la galina que junta sus pañuelos, que quiere protegerlos, que quiere guardarlos, que quiere librarlos del mal. Pero yo le pregunto, hermanos, los 3 años y medio que siguieron, ¿cambiaron los judíos su actitud? ¿Se transformaron? No, hermanos. Ahora donde vamos a estudiar entonces, no solamente los evangelios, vamos a estudiar especialmente el libro de Hechos. Porque en el libro de Hechos nos va a hablar, hermanos, de cómo el Señor cumplió su palabra.
Si estudiamos el libro de Hechos, por decir, exactamente tenemos un reflejo del amor de Dios por Israel, por los judíos. Porque aí dice muy claro, hermanos, 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo. El pueblo judío iba a tener un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, para que pudieran aceptar la verdad completa en su corazón, pero la rechazaron. Entonces, hermanos, los primeros 6 capítulos del libro de Hechos de los apóstoles estão escritos em um contexto de quê? Jerusalém e Judeia. Se você por decir, lee Hechos capítulo 1, versículo 8, entonces menciona que eles deviam empezar ¿dónde? Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria, e depois hasta ¿dónde, hermanos? Hasta los confines de la tierra. Quer dizer, que Deus iba a cubrir um plano, um programa. Deus não estava assim de qualquer maneira haciendo as coisas. Deus tinha uma agenda. Todavía tinha 3 anos e meio para que trabalhassem dentro de Jerusalém, para que ganassem esta igreja, para que trajeram este pueblo a los pies de Jesus, para que reconocieran el error que haviam cometido. Pero reconocieron, hermanos? Por isso le digo, hermanos, despierta. Não importa em que momento está de tu vida, se você é um pastor que está apostatado, se você é um membro que se descarriou da igreja, se você é alguém que está frio e que ha perdido o amor, o primeiro amor, regresa aos pés do Senhor. Então, agora que passou? Os 6 primeiros capítulos de Hechos, encontramos que o ministério, hermanos, é para Israel, é para os judíos. E, meus hermanos, vamos caminhando em el livro de Hechos, hasta el capítulo 10, hermanos, quando encontramos que agora parece que agora se termina a oportunidade para Israel. ¿Sabe por quê? Já vamos mirar em um momento. Pero a primeira evidência que temos não é com Pablo. A primeira evidência que agora o Senhor está deixando a casa de Israel desierta é que Pedro, hermanos, empieza em el capítulo 10 do livro de Hechos a predicar a quem? A los romanos, a los paganos. E mira, hermanos, entonces, agora já não é apenas a Israel. Se você lê por decir comigo, o livro de Mateus, em el capítulo 10. Mateus capítulo 10, aí encontramos assim o versículo 7. Não, perdão, o capítulo 10, versículo 5. Mateus capítulo 10, versículo 5. A estos 12 enviou Jesus, a los discípulos, ¿no? E les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles não vayáis, e em ciudades samaritanos não entréis. Versículo 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mira que Jesus dio instruções a los discípulos. Não vão predicar em qualquer parte, vamos começar aonde? Em Israel. Então, irmãos, agora quando São Pedro, em Hechos capítulo 10, está predicando a Cornélio, ¿qué significa isto? Meus irmãos, o livro de Hechos é que nos vai a levar a entender bem a profecia de Daniel 9, 24 al 27. Quando você analisa que Jesus dijo assim, todavía hace falta 3 anos e meio, pero aún les vou enviar profetas. Qual profeta enviou? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Se você abre a palavra de Deus em este livro comigo, vai entender algo talvez que nunca ha pensado que hubiera estado na Bíblia. Hechos capítulo 7. Aqui temos a experiência de quem, meus irmãos? ¿De quién habla el capítulo 7 de Hechos? Esteban. Esteban es el último profeta para Israel. Y dice, hermanos, ahora ponga atención, Esteban está siendo llevado, acusado injustamente de predicar en contra Moisés, predicar en contra el templo, de hablar en un nombre que no debía ser hablado, que era el nombre de Jesús. Y ahora mira cómo Esteban se defende delante del sumo sacerdote. Versículo 2. Y él dijo, Hechos 7:2,
Y él dijo: varones, hermanos, padres, oíd. El Dios de la gloria apareció ¿a quién? Ponga atención en esa palabra. A nuestros padres. Quiere decir que Esteban, ¿qué? Se incluye como judío. Esteban era judío. A nuestros padres. Y sigue hablando, versículo 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió. Y también, ¿quién? Nuestros padres. Mira, que en el sermón de Esteban está se incluyendo como diciendo nuestro pueblo, nuestros padres. Y ahí está el versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Pero ahora, hermanos, todo el sermón así está. Nuestro pueblo, nuestros padres. El versículo 38 habla lo mismo, el 39, ¿no? Al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Versículo 45 habla lo mismo, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Ahora ponga atención. Cuando llegamos al cierre del sermón, cuando va cerrando el sermón, Esteban va a ser ¿qué? Muerto. ¿Y qué va a pasar con la muerte de Esteban? Ahora, hermanos, con la muerte de Esteban, mira lo que termina en la Biblia. Ponga atención en las palabras, porque hasta aquí dice nuestros padres, nuestro pueblo, pero en el versículo 51 dice así, Esteban está predicando y va a terminar el sermón. Duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Versículo 52, al cual de los profetas no persiguieran vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros hasta habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no guardastes. ¿Miraron, hermanos? ¿Miraron ustedes? Esteban es el último profeta que Jesús habló allá en Mateo. Yo os enviaré profetas y os perseguiréis y os mataréis. Esteban estaba siendo un profeta, hermanos, de Israel, porque él dice, nuestro pueblo, nuestros padres, pero ahora que vai ser muerto, porque le vão apedrear, porque le vão a matar, ahora entonces Esteban termina como, vuestros padres, ya no soy de este pueblo, ahora este pueblo está rechazado por Dios. ¿Me entendieron, hermanos? Ahora le pregunto, ¿cuál es la última visión de este profeta? Porque mencionamos que Esteban fue el último profeta para la nación de Israel. ¿Y cuál fue el último sermón? ¿Cuál el último mensaje para una nación que estaba en decadencia? Una nación que rechazó el amor de Dios, una nación que le llevó el Hijo de Dios a la cruz. Por eso decía allá en Daniel que el Mesías sería quitado. Ahora vamos a ver la última visión. Versículo 54, Hechos 54. Oyendo esas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a qué más? Y a Jesús que estaba, ¿dónde, hermanos? A la destra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de ¿quién, hermanos? De un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y ahora miren el versículo que termina. ¿Cómo termina, hermanos? Versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Quisiera, hermanos, que tuviera otras 2 horas aquí para seguir predicando. Aquí hay
muito que devemos estudar e entender, hermanos. Aqui terminou, em este momento terminou a graça, a misericórdia para o pueblo de Daniel. Deus havia dito muito claro através do ángel Gabriel: 70 semanas estão determinadas sobre tu pueblo. Agora terminaram as 70 semanas, e que sobrou, hermanos? Quem aceitou? Quem abriu o coração? Por isso le digo, hermanos, el perdão divino. E agora, com que visão termina a graça del cielo para Israel? La visão del santuário. Por isso les menciono, mi querido hermano, se há uma doutrina que devemos entender nesta hora, é a doutrina del santuário. Aí está o fundamento, a base de nossa fé. Amém, hermanos? E agora, então, Estevão já não mira as pedras, já não mira as acusações, já não mira a cara de limão de eles. Estevão agora se fija ao cielo e diz: eu vejo os cielos abertos, eu vejo a glória de Deus. E qual é a glória de Deus? Qual é, meus irmãos, a essência do santuário? ¿Para que foi instituído o santuário? O que hace Deus em el santuário? Primeiro, meu querido irmão, que Deus nos quer salvar em el santuário. Decimos amém? Pero a la vez, se nós rechazamos a graça de Deus e não aceitamos a misericórdia do Altíssimo, agora vem o juízo del santuário. Por isso se diz: Daniel foi dada a ordem, ao momento que termina, hermanos, processo investigador em el cielo, sai uma ordem, e Deus agora tem programa, Deus tem uma agenda, e Deus agora vai dar a conhecer a la igreja o programa de Deus. Pero a igreja de Israel aceitou? Não aceitaram. Pero, meu querido irmão, aqui há algo mais que devíamos poner atenção. Al momento que expirou Estevão, quem estava aí parado com suas roupas, seus pés? Saulo de Tarso. Não tenha medo del diabo. Quando todo parece perdido, Deus já tem a vitória declarada, hermanos. Quando parecia que este homem agora que era susto para a igreja, que era assombro para a igreja, que ponia medo em los hermanos, agora o Senhor já estava mirando a história, que este mesmo seria o campeão del cristianismo, seria o maior ganador de almas del cristianismo, hermanos. Por isso não tenha medo del inimigo, não te ponga com medo a correr, acovardado. Póngate a los pies del Senhor e o Senhor te vai mostrar sua glória. Queridos irmãos, quando eu miro a Estevão aí parado, acusado injustamente, eu miro o mesmo que passou há 3 anos atrás, 3 anos e meio. Jesus aí está sendo acusado por sua própria gente, acusado de que estava em contra Moisés, em contra a lei, em contra o templo. Jesus agora lhe puseram testemunhos falsos, lhe pagaram os testemunhos, o mesmo que fizeram com Estevão. E agora, hermanos, aí está Estevão, que também vai a morir por seu próprio pueblo. E a la vez que cierra os olhos, ele se põe, hermanos, e ora: Padre, não les imputes este pecado. Que dijo Jesus em la cruz? Lo mesmo. Padre, perdónales. Perdónalos porque não sabem lo que hacen. El perdão de Deus é a glória de Deus, hermanos. E sabe que é perdão? É amor. Perdão é amor. E se você não entende muito bem o que é o perdão, pergunta a uma mamá. A mamá lhe pode explicar melhor que eu. Quantas vezes, hermanos, a mamá perdona a seus filhos e sigue perdonando. Por isso diz assim em Isaías 49:15: aunque tu madre não te acuerdes de usted, eu jamás te dejaré. O Senhor nos ama. O Senhor está pendiente de nós, hermanos, para perdonar-nos este momento. O Senhor quer salvar-nos. E agora, meus irmãos, o capítulo 7 termina. E quando seguimos lendo a palavra de Deus, agora miramos que o evangelho vai a Samaria. Agora, quando leemos o capítulo 11, hermanos, miramos que São Paulo agora empieza com Barnabé a predicar o evangelho.
El capítulo 13, São Paulo es ordenado al evangelio. Y fue, hermanos, a la primera ciudad donde va a predicar ahora fuera de Israel, Jerusalén, y va a Antioquía. Y Antioquía, mis hermanos, predicó el sábado, y ahora, hermanos, ya no era para los judíos, ya no era para los creyentes, ya no era para la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora el evangelio va a ser esparcido a los gentiles. Y si usted lee entonces ahí, ya era el día sábado, estaba predicando, lo invitaron a venir el otro sábado, y dice la palabra que vino casi toda la ciudad a escuchar la palabra de Dios. Aquí estoy hablando a mis hermanos ancianos. Pongan atención pronto, no vamos a tener bancas aquí para tanta gente. Porque la sierva de Dios dice muy claro que el evangelio no va a terminar sin una manifestación mayor de la manera como empezara. Quiere decir, mis hermanos, que hoy el Señor está preparando, hermanos, un gran susto para el diablo. El enemigo, hermanos, va a quedar con la boca abierta al ver que este Dios de la Biblia, como ama a esas criaturas caídas y las quiere rescatar, y las quiere levantar, y las quiere curar, y las quiere sanar, y las quiere llevar para su reino. Por eso la doctrina del santuario. Pero cuando estudiamos la doctrina del santuario, mis hermanos, hay perdón, y hay salvación, y hay curación. Amén, hermanos. Entonces yo, leyendo esta doctrina de Daniel capítulo 9, yo entiendo, hermanos, que aquí podemos gastar todo nuestro tiempo en la matemática y perder el más bonito de todo, hermanos, que es entender que el Señor nos está llamando a arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, mi querido hermano, mi querida hermana, hoy nosotros somos la iglesia de Dios, los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y ahora nosotros se nos está siendo ofrecida la misma oportunidad que fue ofrecida al pueblo judío. Porque Dios, hermanos, quiere quitar de nosotros este carácter mundano, este carácter maligno, este carácter de orgullo, y nos quiere poner un carácter de amor en nosotros. Amén, hermanos. Y dice la palabra de Dios así: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Será que ya somos libres? ¿Será que ya descubrimos, hermanos, el poder del amor de Dios? ¿Será que descubrimos como Esteban que es perdonar de manera práctica? Hermanos, como mencioné en la televisión esta semana, que iba a hablar del perdón hoy, voy a tomar los minutos finales para hablar sobre el perdón. Porque Dios instituyó el santuario para enseñar a nosotros cómo debemos ser si queremos llegar a su presencia. Por eso Jesús muy claro habló así en la oración del Padre Nuestro: perdónanos como perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir, mis hermanos, si queremos el perdón de Dios, si queremos ser reintegrados en el plan de Dios, también debemos estar dispuestos a amar y perdonar, como Jesús y ahora como Esteban, para que podamos ser su pueblo. Amén, hermanos. Ahora le pregunto, ¿es fácil perdonar? ¿Qué es perdonar? Dios estaba diciendo a Daniel, 490 años yo les voy a perdonar. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Quiere decir, Dios estaba dando, extendiendo todo lo que pudiera, hasta donde no más fuera posible, para que ellos fueran, ¿qué? Perdonados. ¿Y sabe qué significa ser perdonado? Significa tener salvación. Porque si yo no soy perdonado, no tengo borrado mis pecados, si yo no tengo arreglada mi vida con Dios, no tengo salvación. Pero ahora a la vez Dios pone una pendencia de que solamente nos va a perdonar, solamente nos va a dar una oportunidad, a la misma vez, de la misma manera como nosotros también debemos perdonar a las otras personas. ¿Es esto fácil? Bueno, para Dios sí, ¿no? Porque para Dios es un placer, por eso dice Moisés, rico en perdonar. Pero ahora no estoy hablando de Dios
Dios dio a Israel 490 años, hasta el año 34, hermanos, cuando Esteban murió. Ahora sí terminó la gracia, porque ahora Dios va a dar la oportunidad a los gentiles. Pero aún así, hermanos, los judíos pueden seguir como hijos de Dios. ¿De qué manera? Aceptando a Cristo. Por eso le digo, hermanos, el corazón de Dios siempre tiene lugar para uno más. Amén, hermanos. El Señor nos cierra a nosotros la oportunidad. El Señor la tiene abierta. La misericordia de Dios se extiende a nosotros. Pero ahora vamos, hermanos, para el cierre de este sermón a hacer una pregunta. ¿Será que es importante que yo aprenda a perdonar? Pero perdonar es una emoción o es un principio? Bueno, depende, ¿no? Para la mayoría es una emoción. Como ya encontré otra mujer más bonita, le voy a perdonar a usted. Hermanos, la Biblia nos deja bien claro de que perdonar para Dios es un deber, hermanos, porque es un principio. Porque el perdón está relacionado con el amor. Y el amor no es, hermanos, un atributo de Dios, es el carácter de Dios. Amén, hermanos. Dios es amor. Y por eso Dios perdona, porque yo no puedo entender por la lógica como que alguien me mata, como en el caso de Jesús, y yo le sigo perdonando. Pero Él sigue extendiendo la oportunidad porque Él amaba a su gente, amaba a su pueblo. Y ahora, hermanos, Él pide el mismo de nosotros. El Señor nos manda, hermanos, perdonar no por emoción, y sí por principio. Yo le pregunto, ahora usted hace, y yo también, una autorreflexión. ¿Cómo sería aquí Southgate, la iglesia, o usted que está en su casa, cómo sería su iglesia si todas las demás personas, el pastor, los ancianos, hasta las visitas y los niños, si todos fueran exactamente como soy yo? ¿Esta iglesia ya sería un cielo? ¿O esta iglesia ya sería un infierno vivo? Sí, hermanos. ¿Ya caemos a los pies de la cruz y experimentamos el perdón de Cristo? Y a la vez, hermanos, como dice la parábola, ahí está, no tengo tiempo para leer la parábola, pero la parábola deja bien claro que un hombre tenía alguien que le debía mucho dinero y lo llamó a cuentas. Y este señor que ahora fue llamado a cuentas dice, pero es mucho dinero, perdóname, dame un tiempo. Y entonces el ricazo dijo, está bien, vete, está perdonando. Pero este salió feliz, contento, dice, ahora estoy libre, pensé que iba a la cárcel el restante de mi vida, pero si fue feliz, pero que encontró allá en la esquina un otro que también le debía, pero una pequeña cantidad, ¿no? ¿Y qué dijo la parábola? Que lo agarró y lo espancó y dice, me va a pagar ahora y que no sale de aquí, vamos a la cárcel porque le voy a poner en la cárcel. Pero es que el Señor allá, el ricazo, escuchó, ¿no? De la actitud de esto, que había sido perdonado una gran cantidad de millones, y lo llamó y le llamó a cuentas. ¿Usted cree, hermanos, que esta es una advertencia para nosotros, sí o no? Claro que sí. Porque si el Señor me propone perdonar toda mi vida de miseria, de rebelión, de pecado, de transgresión voluntaria, ¿será que el Señor no espera que también yo perdone a mis semejantes? Lo mismo. Por eso, mis hermanos, el Señor nos llama a vivir una vida de amor y de perdón. Amén. Ahora le pregunto algo. ¿Será que hay alguna relación de todo lo que estamos leyendo con nuestra salud, sí o no? Sí, hermanos. Porque yo les mencioné cuando empezamos a leer el libro del profeta Daniel, que es el mejor manual de salud que encontramos desde los tiempos antiguos. Amén, hermanos. Es un libro de nutrición. Y Daniel capítulo 9, lo mismo, hermanos, porque la salud interfiere demasiado cuando nosotros no aprendemos y no sabemos perdonar, porque no podemos nunca ser una persona feliz, nunca una persona equilibrada, si no tenemos una actitud de perdón.
Entonces, hermanos, yo trajo aqui várias pesquisas de universidades que estão agora começando a relacionar a parte emocional, mental, com a parte física. Pero esse, hermanos, já está sentado em la palabra de Deus há miles de anos. Decimos amém? Por decir, que tem que ver a saúde com nossa capacidade de perdonar. Déjame ler algumas coisas aqui para você. Eu já estou com meu tempo acabado, hermanos. Me dá uns minutitos mais? 10 minutos mais? É que é muito importante que lo escutem isto. A psicologia agora menciona demasiado a palavra resiliência. Quantos de vocês já escutaram esta palavra? Resiliência. Sim, alguns já escutaram esta palavra. Que é resiliência? A psicologia, hermanos, menciona de que todos temos momentos difíceis na vida. Por decir, você peleou com o patrão, peleou com a suegra, peleou com o vizinho, peleou hasta com o papá, com a mamá, com seu irmão. Desde que estamos niños, estamos puro pleito, não? Lo que era uma fábrica de alegria, o ser humano allá em Edén, hoje somos uma fábrica de puro pleito e violência. Então, hermanos, resiliência quer dizer a capacidade do ser humano de poder acomodar-se dentro de circunstâncias negativas. Quer dizer, então, se alguém me mirou feio, eu não tenho que mirar feio para trás. Se alguém pisou em meu pé, eu não tenho que pisar em el pé da pessoa nomás para regressar el cambio. Então, resiliência é mirar el porquê de las coisas e como podemos seguir adelante de maneira feliz, porque se cada qual, hermanos, de nós queremos vingar-nos a nós mesmos, como vamos estar dentro da família? Como vamos viver na igreja? Como vamos viver em el trabalho? Já não há maneira. Você vai ser a pessoa mais infeliz deste planeta. Por isso o Senhor está dizendo em Daniel 9, eu sou o modelo, sigam como eu. Então, hermanos, nós miramos como Deus tem prazer em perdonar-nos. Vocês por seguro miraram esta fotografia desta vietnamita, seu nome é Kim. El año de 1972, corrió por el mundo la fotografía de esta muchachita de 9 años desnuda, porque ella y sus padres, en el día 8 de noviembre, en la guerra de Vietnam, ellos buscaron esconderse en un templo y las bombas americanas, entonces sobrevolando todo el lugar ahí, le agarraron a ella y su familia. Y ahora un fotógrafo que estaba haciendo fotografías le hizo la foto de esta niña, Kim, de 9 años, desnuda y con muchas quemaduras de 3º grado. Esta fotografía corrió por el mundo, pero ella sobrevivió. Y entonces, hermanos, los años pasaron, hizo muchas cirugías, tenía mucho dolor, perdió toda su familia. Pero un día, hermanos, haciendo las conferencias de un lado a otro, le tocó encontrar con el capitán del avión que echó las bombas. Entonces, hermanos, el capitán John Plummer. Y ahora, hermanos, al momento que lo encontró, alguien después le preguntó, ¿por qué hizo lo que hizo? Porque ao revés de pegar-lhe ou de gritar com esta persona, ela o abraçou, como se dijera, eu lhe perdono. E depois lhe perguntaram o porquê. Ela contestou assim, mira, mis dolores são físicas, pero las dolores deste homem são emocionales, duelen mais. Eu estou apenada por ele. Miraram, hermanos? Esta é resiliência. É quando nós entendemos algo mais que não se pudiera entender a la carreira.
Entonces hoy, hermanos, cuando tenemos problemas en la casa, cuando tenemos problemas en la iglesia, cuando tenemos problemas en el trabajo, debemos entender, hermanos, que no es apenas mi mamá, apenas mi esposo o mi esposa, apenas mi hijo. Es un poder que nos quiere destruir, un poder que nos quiere amargar la vida. Y si retribuimos, estamos en el mismo plan del maligno. Pero si el Señor entonces nos llama a nosotros para trabajar en un plan espiritual, amén, hermanos. Usted no tiene el derecho de vengarse, no tiene. Y uno de los primeros sermones que he predicado en esta iglesia de Southgate, yo mencioné eso, hermanos, y todavía está en mi cabecita, de que ovejas no se vengan. Cabritos y machos cabríos dan marrada y se vengan y atacan, pero una oveja espera en el pastor. ¿Agarró la idea? Si hay alguien en la iglesia, sea el pastor con título, anciano y doctor y con títulos, pero si está atacando, si está buscando destruir a alguien, no es una oveja de Jesús. Porque las ovejas de Jesús están esperando que el pastor haga la justicia. El perdón, hermanos, es cobrado de nosotros ahora. Y usted va a decir, pastor, ya está terminando el sermón, díganos, ¿dónde está el perdón? El perdón, mi querido hermano, mi querida hermana, está en contemplar a Jesús, el Mesías, el príncipe. Por la contemplación somos perdonados. Esteban, el último profeta para Israel, menciona el secreto. Veo los cielos abiertos, veo el Hijo de Dios a la diestra de Dios. Este es el secreto. Ahora, viendo a Cristo, contemplando a Cristo, él pudiera ahora prostrarse y decir lo mismo: Padre, no les imputes este pecado, perdónalos. ¿Será, hermano, querida hermana, que nosotros podemos ir a la casa ahora? Sí, Señor, hermanos. Mira que cuando nosotros entendemos esto, ahora sí podemos ser realmente felices. Entonces, hermanos, el perdón no va a cambiar el pasado, pero expande el futuro. Amén, hermanos. El perdón, hermanos, es un acto consciente, no una emoción, un acto consciente de abandonar el resentimiento, el deseo de venganza, de vivir una vida conforme la voluntad de Dios. Entonces yo termino nomás con estas estadísticas aquí, no voy a entrar mucho en esto porque no es lo más importante, pero así es algo que tal vez que le ayuda, ¿no? Los beneficios del perdón para la salud. Primero, hermanos, dice el Journal of Behavioral Medicine, Medicina de Comportamiento Humano, sería así, en 2011, un estudio dice que las personas que aprenden a perdonar viven vidas más largas, más tiempo de vida. Número 2, el perdón, ahora la Universidad Johns Hopkins, que es muy conocida, es un estudio de esta universidad, el perdón te hace menos nervioso, calma los nervios, porque ya no estamos por adrenalina, hermanos, ahora estamos ya en paz otra vez, amén. Así que miren que tantas bendiciones si aprendemos a perdonar. Número 3, el perdón mejora eso viene de la Universidad de Tennessee, investigadores de la Universidad de Tennessee, que mejora la calidad del sueño para dormir. Pero eso es bíblico. ¿Dónde lo encontramos esto? En el libro de Efesios. ¿Qué dice el libro de Efesios? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, ahora vamos a dar crédito a la Universidad de Tennessee. No, eso ya está en la palabra de Dios. Vamos a dormir mejor, vamos a dormir en paz. Así marido, esposa, no van a dormir peleados, ¿no? Perdona lo que hizo el otro. Número 4, hacer la paz o perdonar ayuda a perdonarse uno a uno mismo. Wow, eso es tremendo, hermanos. Pudiera yo aquí tener más tiempo. Eso es un estudio de la Universidad de Baylor. Ese estudio, hermanos, es una revista de psicología positiva. Si usted perdona a otros,
Está más fácil que ahora usted se perdone a usted mismo. Y yo miro muchos hermanos que llegan a la clínica con nosotros ahí y siempre están hablando lo mismo. Yo no merezco, yo no puedo. ¿Por qué? Porque hay un obstáculo, hay una traba, porque no se puede perdonar, no puede perder peso, no puede curar el diabetes, no puede vencer el cáncer. ¿Por qué? No se perdona, hay un negativo adentro, hay un obstáculo adentro. Y ahora viene la universidad aquí de Baylor y dice así: hacer la paz con otros, perdonar y amar a otros es importante para que usted pueda aprender a perdonarte a usted mismo. Ahora el número 5, la razón aquí importante, esta de la universidad en 2011, su corazón agradece así: la razón principal es que la práctica de la indulgencia se ha demostrado para reducir la presión arterial en varios estudios. Quiere decir, bajar la presión, otra vez normalizar la circulación. ¿Cuándo qué? Aprendemos a perdonar. Que tanta cosa interessante, hermanos. Número 6, aumenta a imunologia. Esse estudo da Sociedade de Medicina do Comportamento, aí está, por dizer, pessoas com SIDA e aumentou a imunologia. Número 7, você pode fortalecer sua relação. Quer dizer, hermanos, quando você perdona uma pessoa, agora você cria uma maneira de criar laços mais fortes para aumentar a relação com a outra pessoa ofendida que le pediu perdão. Número 8, quem perdona pode proteger-se do estresse a largo prazo. Bueno, eu creio que aqui já miraram quantos benefícios, não? O estresse, o sueño, a imunologia, todas essas coisas. Então, agora, hermanos, terminamos o sermão. Eu quero ler uma cita do livro Cristo em Santuário para terminar. Diz assim: la condição de los judíos incrédulos ilustra o estado de los descuidados e incrédulos entre los profesos cristianos, quienes desconocen voluntariamente la obra de nuestro misericordioso sumo sacerdote. En el servicio típico, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, todo Israel debía reunirse alrededor del santuario y humillar sus almas de manera más solene ante Dios, con el fin de poder recibir el perdón de sus pecados y no ser separados de la congregación. ¿Entendió usted la cita? Cuando entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, todo año había esta ceremonia. Todo Israel debía estar en actitud de reverencia para que pudiera seguir como un miembro del pueblo de Dios, para que sus pecados fueron ¿qué? Borrados y perdonados. Ahora, mi querido hermano, la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, dice que el Mesías sería ¿qué? Quitado, borrado. El mayor miedo de un judío, como está en el libro de Levíticos, capítulo 16, capítulo 23, era que su nombre fuera borrado del santuario. ¿Sabe qué pasó con Jesús? Él fue borrado. Jesús fue quitado. Él fue cortado. ¿Y sabe por qué Jesús fue cortado? Para que nosotros tomásemos su lugar. El libro de Marcos 10:45 dice que Él vendría y salvar a muchos. El libro de Daniel capítulo 12 dice: muchos serán limpios y purificados. El libro de Isaías 53 versículo 11 dice así: Él verá el trabajo de su alma, porque Él dio su vida por muchos y quedará satisfecho. ¿Le gustaría hoy ser parte de este grupo de los muchos? ¿Le gustaría hoy aceptar esta salvación que el Señor le está ofreciendo a usted? Pero yo sé, hermano, de que si usted no puede perdonar a otra persona, usted no puede venir a Cristo.
La palabra de Dios dejó bien claro, hermanos, que Dios tiene placer, Dios tiene contentamiento de perdonar. Dios quiere borrar nuestros pecados, pero Dios impone una condición de que nosotros al entrar en su presencia tengamos un carácter como Él tiene. Un carácter de amor y de perdón. Yo quisiera, mi querido hermano, si usted este momento está enfrentando un problema de salud, e talvez que você está arrastrando na existência miserável porque não pode deshacer-se de um trauma do passado. Se você está levando uma experiência negativa por anos e quisiera deixá-la hoje mesmo, agora mesmo, eu lo invitaria a que venga em esse momento aqui comigo a orar. ¿Sabe por quê? Porque o Senhor lhe pode quitar este peso de seus ombros. Amém, meu irmão? O Senhor nos quer transformar. O Senhor quer que seamos pessoas saludáveis. E a primeira cita que leí do livro Eventos de los Últimos Dias, página 66, disse que o Espírito Santo quer poner a felicidade do cielo dentro de nós. Estevão estava sendo torturado, pero era feliz. Ele morreu feliz. Ele não mirava a circunstância, não mirava o negativo. Resiliencia, hermanos, es cuando no miramos las apariencias, pero miramos la realidad. Y él decía, yo veo los cielos abiertos, yo veo la gloria de Dios, yo veo el Hijo a la diestra del trono. En Cristo hay perdón para nosotros. ¿Le gustaría venir a Jesús hoy? Mi querido hermano, mi querida hermana, yo quiero invitar si hay alguna persona aquí que tal vez as experiências da vida foram muito amargas e passa horas difíceis e quisiera hoje deixar seu passado para trás e cair a los pies de la cruz para empezar uma nova vida. Pode venir esse momento. Eu quero terminar esse culto orando por esse grupo de pessoas que querem entregar seu coração e sua vida ao Senhor. Minha irmã pode venir, pode passar, minha irmã. Se você está arriba, quer bajar, pode venir. Vamos orar esse momento. Você que está em sua casa, eu não lo conozco, não sei onde está, pero Deus sabe. E como mencionei ao princípio, a agenda de Deus, a calculadora de Deus, é uma calculadora correcta. Se nos puso hoje para escuchar este sermão, é que Deus nos quer perdonar e nos ajudar também a amar as pessoas. Amém, irmãos? Pode venir, minha irmã, passe aqui com nós outros. Pode venir você, venga para cá. Eu quisiera orar com vocês. O Senhor nos está chamando, irmãos, a viver uma vida feliz, uma vida sana, uma vida saudável. Agora a ciência está mirando que não há relação de saúde com se não podemos perdonar. Por isso, irmãos, hoje chamo a la igreja. Vamos perdonar todo o que quedou para trás. Vamos pedir que o Senhor borre em nosso coração todo pensamento negativo, toda experiência mala, todo trauma, todo medo. O Senhor pode repreender em nossa vida. Amém, irmãos? Este momento, vamos com bastante reverência pedir que Deus nos ajude a não repetir a experiência de Israel, irmãos. Estamos em grande peligro por sermos laudicenses e repetir a mesma história. O povo de Israel perdeu a chance porque rechazou a Jesus. A profecia de Daniel, del início ao fim, o centro é Cristo. Não é saúde, não é vegetarianismo, é Cristo. A esperança de vida, a esperança de la glória. Amém, irmãos? Esta hora vou pedir a você que me acompanhe. Vamos a prostrar-nos e vamos orar a nosso Padre. Amado Padre que estás en los cielos, que tanta gratitud, Senhor, debemos tener por tener en nuestras manos estes oráculos sagrados, por poder entender, Senhor, que todavía hay un trono en el universo y de este trono salen todas las órdenes, que hay un programa que está siendo seguido por el cielo para terminar con la existencia del pecado. Gracias, Senhor, porque todavía su gracia y misericordia nos ha alcanzado a nosotros. Alabamos tu nombre porque has enviado el príncipe, el Mesías, el ungido. Porque quando Jesus vino a este mundo, venia com o propósito de salvar-nos e de nos preparar para seu santo reino.
Padre amado, quando nascemos a esta tierra, traemos as características del maligno. Não sabemos perdonar, Senhor, e muito menos sabemos amar. Ajuda-nos, Padre. Quebranta este coração duro, este coração de orgulho. Quebranta, Senhor, este coração de vingança que temos. Permita que podamos ser moldeados por el carácter manso, amoroso e perdonador de Jesus. Esta escola é dura, Senhor. É difícil para nós outros. Hasta quase podemos dizer que é impossível para o ser humano. Pero graças, Padre, porque donde terminam todas as reservas humanas, empiezam as possibilidades divinas. Graças, Padre, porque muitos em el passado, como Esteban e tantos outros, puderam entender este mensagem. Ajuda-nos a sermos de la mesma maneira, que podamos ver a glória de Deus, a cruz de Cristo. Padre, ajuda-nos a amar e a perdonar allá em nossa casa. Ajuda-nos a começar em Jerusalém e depois em Judeia, Senhor, em Samaria e hasta os confines da terra. Que podamos ser uma luz, a sal da terra. Levanta-nos, Senhor. Agora oramos por aqueles que se dispuseram a vir aqui, Padre. Alguns querem tomar a decisão de receber o santo bautismo. Querem começar uma vida nova. Querem deixar o mundo para trás. O ódio, a vingança, a violência, Padre, as palavras duras. Ajuda-nos, Senhor, para que podamos entender o chamado que nos hace. Outros já são bautizados, pero todavía temos traços del maligno em nossa vida. Senhor, rebenta essas cuerdas, porque disse a palavra: e conocereis a verdade, e a verdade os hará livres. Padre amado, ajuda-nos a amar para cumprir com tu lei, para poder nos acercar-nos ao trono de la gracia e poder assim também ser aceptados. Bendice esta congregação. Quédate com nós este dia sábado. Te lo pedimos todo agradecidos, em el nombre de Jesus. Amém.